Bueno, seguramente lo primero que llama la atención cuando uno escucha que en las calles y en las plazas se pide democracia real, ¿no? Y se dice la democracia real es no ser una mercancía en manos de políticos y banqueros, es interesante porque eso tiene muchos ecos de lo que la democracia significaba en términos clásicos, ¿no? Cuando aparece la noción de democracia, digamos, aparece muy vinculada a esto, ¿no? El régimen democrático es el régimen en que son las clases populares y no las élites económicas y no las oligarquías las que condicionan el sentido de la vida política y de la vida económica. Esta era la democracia, digamos, en la antigüedad, ¿no? Era el régimen donde era el pueblo y no las oligarquías las que mandaban. Y por eso la democracia tuvo tantos enemigos, que consideraban que era una aberración que el pueblo pueda mandar, ¿no? Porque el pueblo no estaba preparado para asumir los asuntos públicos y tantos argumentos elitistas que todavía, digamos, oímos hoy. Y luego la democracia entendida no tanto como un régimen estático, sino como un movimiento, ¿no? Como un movimiento a favor de la permanente redistribución de poder político y de poder económico. Es decir, la democracia se declinaba en sus orígenes como un movimiento que tenía un elemento de distribución del poder político y también de distribución del poder económico, y una cosa, digamos, no se entendía sin la otra, ¿no? Y esto hizo que la democracia fuera el régimen más temido y más odiado por élites y oligarquías de diferente tipo. Lo que ha ocurrido es que ese concepto, digamos, se ha ido degradando, ¿no? Nosotros a veces hablamos hoy todavía de la democracia liberal, pero por ejemplo en el siglo XIX esto era una contradicción en los términos. El liberalismo mayoritariamente no era democrático, ¿no? El liberalismo era abiertamente antidemocrático, opuesto al sufragio universal, opuesto al derecho de asociación y a las libertades civiles y políticas para las clases populares, etcétera, etcétera, ¿no? La razón por la que, digamos, odiaban a la democracia o despreciaban a la democracia era porque la democracia era el gobierno del demos, entendido como las clases populares, las clases que no tienen un acceso inmediato a la riqueza existente, digamos, dentro de la sociedad. Y esa demofobia se manifestaba en muchos sentidos. Primero se manifestaba en términos de un racismo velado o explícito, ¿no? La democracia era el gobierno de los pobres, que son los feos, que son los perroflautas, que son los que no tienen capacidad para decidir, para pensar. Siempre existió en la tradición oligárquica y elitista ese pensamiento demófobo. Nosotros lo vimos, eso se expresó claramente a lo largo del siglo XIX y lo vemos, digamos, en la actualidad, ¿no? Si uno piensa en los nuevos procesos constituyentes que han tenido lugar en América Latina, gran parte de la oposición que generaron esos procesos es que permitían el acceso, ¿no? Permitieron el acceso de las multitudes pobres, desposeídas, a la esfera pública, una esfera pública que estaba reservada solamente para ciertas élites, ¿no? En realidad las élites y las oligarquías económicas solo aceptaron la noción de democracia cuando pudieron controlarla, cuando pudieron convertirla en una palabra inofensiva. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, a través de mecanismos electorales que, digamos, impedían que los sectores populares puedan llegar, por ejemplo, a los parlamentos, a través de un cierto control de los medios de comunicación, a través de un control de las formas de financiación de la política, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, la democracia de la que se habla hoy, en realidad, es una democracia de muy baja intensidad, que se parece más a una oligarquía con algunas libertades públicas que no a una democracia en el sentido originario del término. Lo primero que habría que decir es que el pacto social que existió en muchos países de Europa, en el caso español, fue prácticamente inexistente. Es decir, la transición española se produce en un momento en que el llamado pacto social de posguerra ya está, digamos, está comenzando a entrar en su fase de crisis, ¿no? Es decir, que el llamado estado de bienestar en el caso español siempre fue un estado de bienestar, digamos, muy insuficiente y muy defectuoso, ¿no? De entrada hay 3 temas en la Constitución española que son temas específicamente blindados. El tema de la intangibilidad de la monarquía es una institución blindada por el artículo 168 de la Constitución. Las relaciones privilegiadas que el Estado tiene con la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Hay una renuncia abierta al laicismo, se acepta el aconfesionalismo pero no el laicismo.
y luego la preponderancia de eso que podríamos llamar el partido militar dentro de la Constitución, ¿no? El artículo 8 de la Constitución española no tiene prácticamente comparación, ¿no? La posición del ejército como guardián de la integridad territorial y del orden constitucional. Eso ya condicionó mucho, digamos, otro elemento, ese artículo traumático de la Constitución donde se habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, ¿no? Un artículo que fue impuesto por la jerarquía militar a los supuestos padres constituyentes, ¿no? Eso quiere decir que la Constitución española es hija de un proceso constituyente tutelado, ¿eh? Con un régimen electoral pensado para favorecer a los partidos más conservadores, para generar un sistema, digamos, bipartidista. Ya en la Constitución y en las leyes que luego desarrollaron el contenido constitucional aparece prefigurada una democracia básicamente de representantes, llevada adelante por los partidos políticos, donde la participación directa de la ciudadanía es excluida o vista con muchísimo recelo, ¿no? Los instrumentos de participación directa, etcétera, etcétera. Es cierto que la Constitución era mucho más que eso, ¿no? La Constitución también, como digo, reflejaba luchas que habían tenido lugar en la calle y por eso está allí el derecho de huelga y por eso está el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la vivienda digna, derechos que hoy son incumplidos y reclamados por decenas de movimientos sociales y populares. Pero yo creo que el problema de fondo es que ese texto, que nació como un texto relativamente abierto, que admitía diferentes desarrollos, hoy se ha acabado cerrando y se ha acabado enquistando en un régimen constitucional, ¿no?, que está sometido a los dictámenes de la Troika, de los poderes financieros y que ya no sirve para profundizar la democracia. Este proceso de oligarquización de la vida política y de la vida económica tiene, digamos, una cara oscura que tiene que ver no solamente con la concentración de poder económico, sino con la restricción brutal de las libertades civiles y políticas, sobre todo cuando son ejercidas por los movimientos sociales, por las clases populares o por los sectores, digamos, excluidos de las políticas neoliberales, ¿no? Eso, ya digo, tiene mucho tiempo. Desde los años 70 el desmantelamiento del llamado Estado de Bienestar tuvo una traducción inmediata que fue el reforzamiento del Estado penal, ¿no? La aparición de leyes penales draconianas que lo que hacían básicamente, digamos, era fortalecer las intervenciones punitivas sobre la disidencia social y sobre los excluidos desde el punto de vista social. Esto ya comienza en los años 70. Luego tiene algunos puntos de inflexión, el 11 de septiembre, la histeria antiterrorista, pero yo diría que este nuevo movimiento, digamos, democrático, surgido desde abajo, ¿no?, en las plazas, en las calles, el movimiento de ocupación global, también es previsible y ya está generando una ola, digamos, represiva bastante importante, ¿no? Muchas figuras penales que incluso están emparentadas con el derecho penal nacional socialista. Digamos, esto es un retroceso terrible, la aparición de una especie de derecho penal del enemigo, que es una de las expresiones de la demofobia, ¿no? Un derecho penal del enemigo aplicado específicamente a la disidencia social y a los excluidos del sistema, ¿no? Pensemos en las ordenanzas del civismo, que convierten en objeto de punición a los mendigos, a las trabajadoras sexuales, digamos, a los pobres en realidad generados por el propio sistema, y ese derecho penal del enemigo convive de manera totalmente promiscua y obscena con un derecho penal de los amigos, que es, digamos, la impunidad con que se reacciona frente a los delitos de cuello blanco cometidos por los grandes agentes financieros, cometidos por la alta corrupción política, etcétera, etcétera, ¿no? El peligro de que este secuestro oligárquico de la democracia derive en un modelo despótico es un peligro real, que ya lo estamos viendo, que se puede producir por la actuación del Estado o por la tolerancia a la aparición de otros fenómenos igualmente peligrosos, como es el crecimiento de la extrema derecha, el crecimiento de la violencia digamos, neofascista en los barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta es la otra cara de ese proceso de oligarquización de la vida política y económica, la liquidación de muchas libertades civiles y políticas básicas, sobre todo cuando son ejercidas por la disidencia política y por los movimientos sociales. Ese pacto constitucional al que se llegó en la transición
hoy ha sido dinamitado, y ha sido dinamitado desde arriba. Han sido las propias, digamos, los grandes grupos financieros en, digamos, complicidad, digamos, con actores institucionales internos, lo que han, digamos, han provocado un auténtico golpe desconstituyente y han convertido a la Constitución en algo totalmente distinto a lo que era en 1978. Por lo tanto, a los sectores populares, a las clases populares, a los movimientos sociales, lo único que nos queda es intentar de alguna manera poner en marcha un proceso constituyente que pueda establecer las bases de una radicalización democrática. Naturalmente no se puede programar de antemano el contenido de un proceso constituyente que por su propia naturaleza es abierto, no es precisamente la participación popular la que debe decidir cuáles son esos contenidos. Ahora, digamos, es fácil imaginar cuáles son, digamos, algunos de esos posibles contenidos porque ya forman parte de las reivindicaciones de buena parte de los movimientos sociales, sindicales, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un primer tema es intentar, digamos, frenar y bloquear este proceso de confiscación social que se está produciendo con el proceso de estatización de la deuda privada, ¿no? Que sabemos que este es un gran problema. Por ejemplo, la discusión de la no estatización de la deuda privada fue un elemento central de las discusiones constituyentes en el Ecuador, en el proceso constituyente ecuatoriano. Y también fue un elemento importantísimo en el proceso constituyente islandés, ¿no? Esto debería ser un tema básico. Un segundo tema, digamos, modificar esta suerte de redistribución invertida que hay ahora, ¿no? De abajo hacia arriba, a favor de una redistribución de arriba hacia abajo con derechos, ¿no? Con derechos sociales universales, donde podemos discutir el tema de la renta básica y de tantas otras cosas. Luego está el tema del, digamos, un gobierno público y ecológico de la economía, ¿no? Revertir los procesos de privatización brutal de bienes públicos y de bienes comunes que han tenido lugar en estos años y buscarles una tutela adecuada, ¿no? En términos ecológica y energéticamente sostenibles, y eso nos obliga a discutir nuevas formas seguramente de gestión de la propiedad, formas de propiedad cooperativa, formas de propiedad común, de propiedad digamos, social. Está claro que la propiedad privada capitalista ha conducido, digamos, al desastre en el que estamos ahora, y un proceso constituyente democrático seguramente tendría que plantearse estas cuestiones, ¿no? Y por último, naturalmente, la cuestión de la radicalización de la democracia, es decir, salir del paradigma de esta democracia de baja intensidad que tenemos a una democracia capaz de proyectarse en múltiples ámbitos, ¿no? En las instituciones, pero también fuera de las instituciones, en los barrios, en las empresas, y extenderse a todos los miembros de la comunidad política, ¿no? Hoy tenemos una democracia donde un porcentaje importante de las personas que viven y que trabajan en un lugar las tenemos explotadas en condiciones miserables o encerradas en centros de internamiento o excluidas de derechos básicos por su origen nacional o por carecer de papeles. Digamos, esto es inaceptable y seguramente también tendría que ser parte de un proceso constituyente que se precie de ser democrático. Buena parte del bloqueo democrático que existe hoy dentro de los estados tiene su origen en algo que pasa más allá de los estados, ¿no? En la existencia de una especie de soberano supraestatal, que son estos los grandes poderes financieros, la banca internacional, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, que ya digo condicionan notablemente los procesos políticos internos. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitaríamos procesos constituyentes al interior del Estado, pero seguramente un proceso constituyente de ámbito europeo. ¿En qué escala habría que plantear estos procesos constituyentes? Yo creo que lo importante primero es hablar de procesos constituyentes en plural. De entrada por las singularidades del propio Estado español. Uno de los grandes problemas de la Constitución del 78 en el momento de su elaboración es, digamos, las dificultades que tuvo para asumir la realidad plurinacional del Estado español, ¿no? Y estamos viendo las consecuencias de eso, la negativa a incorporar el derecho de autodeterminación de los pueblos, que en el momento constituyente era un derecho que hasta hace pocos años habían defendido el Partido Socialista y el propio Partido Comunista. Eso se excluyó de la Constitución y en cambio se blindó de una manera el principio de la indisoluble unidad de la nación española, que impidió,
digamos, desarrollos democráticos que tuvieran en cuenta la diversidad nacional. Y eso explica que hoy la cuestión de los procesos constituyentes, en el caso del Estado español, tenga que conjugarse en plural, ¿no? Aquí en Cataluña hemos tenido ahora un movimiento, digamos, popular muy amplio a favor del derecho a decidir, ¿no? Que lo que está planteando es esto, el derecho a decidir si, entre otras cosas, es posible poner en marcha en Cataluña, como comunidad política, un proceso constituyente. Ese proceso podría, digamos, converger o confluir, esto sería yo creo deseable, quizá con un proceso constituyente naturalmente de ámbito estatal o en otros territorios del Estado. Una altra qüestió és com les esquerres, com els moviments socials i populars s'haurien de prendre aquest dret a decidir, que és un dret a decidir, diguem-ne, el futur com a comunitat política, però que també hauria de ser el dret a decidir en molts altres àmbits, no? El dret a decidir en l'àmbit econòmic, el dret a poder, diguem-ne, redefinir les condicions de les nostres vides col·lectivament en l'àmbit de l'economia, en l'àmbit de la participació social, en l'àmbit de la tutela dels béns comuns, en l'àmbit diguem-ne, de la reversió dels processos de privatització que estan tenint lloc, quina forma diguem-ne institucional pot acabar tenint això, o quina manera de relació pot generar amb altres pobles de l'Estat o amb altres pobles d'Europa, això està obert. Poden ser formes federals, poden ser formes confederals, etc. Això es pot discutir, però el que és important és que el dret a decidir sigui, diguem-ne, vist com una finestra d'oportunitats per dur a terme un procés constituent que permeti radicalitzar la democràcia. Per això val la pena lluitar. Per altres coses, jo crec que no.